Mi hijo abandonó a su propio bebé en mi puerta el día del funeral de su esposa. Dejó un billete diciendo que iba a rehacer su vida con otra mujer. 20 años después, apareció en mi sala exigiendo la mitad de la fortuna de mi nieto. Lo que sucedió a continuación dejó a todos sin palabras. Antes de continuar, me gustaría mucho saber, ¿de qué país me estás viendo? Comenta aquí abajo para saber hasta dónde llegó mi historia. Hoy tengo 72 años, pero el día que cambió mi vida para siempre ocurrió cuando tenía 52. Era un martes de marzo, frío y lluvioso. Acababa de regresar del panteón, todavía vestida de negro, con los ojos hinchados de tanto llorar. No por mí, sino por mi hijo Fausto y por el bebé que acababa de perder a su madre. Jimena, mi nuera, tenía solo 28 años cuando un aneurisma cerebral se la llevó sin previo aviso. Un día estaba jugando con su hijo de 6 meses en el parque. Al día siguiente estaba en coma. 3 días después hicimos el funeral. Fue la cosa más dolorosa que he presenciado, ver a mi hijo cargando a aquel bebé durante el entierro, completamente perdido, como si el mundo se le hubiera venido encima. «Mamá, no sé qué voy a hacer», me dijo aquella mañana, antes de salir para el panteón. «¿Cómo voy a criar a Iker solo? ¿Cómo voy a trabajar, pagar las cuentas, cuidarlo?» Yo sostuve las manos de mi hijo y le dije lo que cualquier madre diría. «Vamos a pasar por esto juntos. Yo te voy a ayudar con todo lo que necesites». Pero yo no tenía idea de lo que estaba por venir. Llegué a casa alrededor de las 5 de la tarde. Vivía sola desde que mi esposo falleció, 8 años antes, en un departamento modesto, pero cómodo en la colonia, donde había pasado la vida entera. Trabajaba como maestra de inglés particular, dando clases en casa para niños y adolescentes. No ganaba mucho, pero era suficiente para mis necesidades simples. Me quité los zapatos negros que me lastimaban los pies, puse agua a hervir pensando en hacerme un té, y fue entonces cuando lo escuché. Un llanto, débil, sofocado, viniendo del pasillo de afuera de mi departamento. Mi corazón se aceleró. Abrí la puerta con tanta prisa que casi me tropiezo. Allá estaba Iker, mi nietecito de 6 meses, en su portabebé, llorando desesperadamente. Estaba con la misma ropita blanca que había usado en el funeral de su madre, apenas unas horas antes, solo, en el pasillo frío del edificio. «¡Iker, Dios mío!». Agarré el portabebé y lo metí a la casa, con las manos temblando tanto que casi lo dejo caer. ¿Cómo estaba él ahí? ¿Dónde estaba Fausto? ¿Qué había pasado? Cargué a Iker y él se acurrucó en mi hombro, todavía sollozando. Estaba mojado, con hambre, temblando de frío. Fue entonces cuando vi una bolsa al lado de donde estaba el portabebé. Dentro, algunos pañales, 2 mamilas, un paquete de leche en polvo y un sobre blanco con mi nombre escrito con la letra inconfundible de mi hijo. Mis piernas flaquearon. Me senté en el sofá, aún cargando a Iker, y abrí el sobre con una de las manos. La carta estaba escrita a mano, rápida, con la caligrafía nerviosa de quien estaba con prisa o con miedo. «Mamá, perdóname. No puedo hacer esto. No puedo mirar a Iker sin ver a Jimena. No puedo vivir en esta ciudad, en esta casa, con todos estos recuerdos. Necesito irme, empezar de nuevo. Conocí a alguien, a Yadira. Ella me ayudó a superar estos meses difíciles mientras Jimena estaba enferma. Nos vamos para Monterrey, donde ella me consiguió un empleo. Sé que vas a cuidar bien de Iker. Siempre fuiste una madre increíble. Sé una abuela increíble para él ahora. No intentes buscarme. Necesito tiempo. Fausto». Leí aquella carta 1, 2, 3 veces. Cada palabra era como una puñalada. Mi hijo, el niño que crié sola después de que su padre murió, el hombre al que vi llorar en el funeral de su esposa aquella misma mañana, había abandonado a su propio hijo, en mi puerta, como un paquete no deseado, y había otra mujer, Yadira. Mientras Jimena estaba muriendo en el hospital, mientras luchaba por su vida, mi hijo estaba con otra. El asco que sentí en aquel momento fue tan intenso que pensé que iba a vomitar. Iker lloraba en mi regazo, y me di cuenta de que estaba empapado.
Necesitaba cambiarle el pañal, bañarlo, alimentarlo. ¿Pero cómo? Yo no cuidaba a un bebé desde hacía 30 años. No tenía cuna, no tenía bañerita, no tenía ropa. Tenía apenas las pocas cosas que Fausto dejara en la bolsa, claramente insuficientes para más de un día. Aquella noche fue una pesadilla. Iker lloró casi sin parar. Intenté alimentarlo con la mamila, pero la rechazaba. Intenté calmarlo, pero nada funcionaba. A las 3 de la mañana llamé a una vecina, la señora Socorro, que tenía nietos pequeños. «Socorro», le dije cuando contestó, con la voz entrecortada. «No sé qué hacer. Iker no para de llorar». La señora Socorro vino inmediatamente, en bata y chanclas. Ella agarró al bebé, lo examinó y suspiró. «Silvia, este bebé tiene cólico y probablemente reflujo. Necesitas cambiar la leche. Y mira cómo está tensando el cuerpecito. Está tenso. Él siente la angustia de la madre. Es decir, siente tu angustia. Él perdió a su mamá hoy por la mañana», dije, y mi voz se quebró. «Y el padre lo abandonó conmigo». La señora Socorro me miró con una expresión que mezclaba choque y compasión. Ella no preguntó más nada aquella noche. Apenas me ayudó a calmar a Iker, me enseñó a hacerle masajes en la pancita, me mostró cómo cargarlo en una posición que aliviaba el reflujo. A las 5 de la mañana, Iker finalmente se durmió, exhausto. Lo puse en mi sofá, rodeado de cojines para que no se cayera, y me senté en el suelo a su lado observando. Aquel bebecito indefenso había perdido a la madre y había sido abandonado por el padre, todo en el mismo día. ¿Qué tipo de vida sería esa para él? Como yo, una mujer de 52 años, viviendo de clases particulares, ¿conseguiría criar a un niño? Agarré mi teléfono y marqué el número de Fausto. Sonó hasta que cayó al buzón de voz. Llamé de nuevo. Lo mismo. Mandé mensajes. Ninguna respuesta. Intenté durante toda aquella semana. Nada. Mi hijo había desaparecido y yo me había quedado con la responsabilidad de criar al nieto que él no quiso. En los días siguientes, la realidad comenzó a golpearme como una avalancha. Yo necesitaba dinero, mucho dinero. Los pañales costaban una fortuna. La leche especial que Iker necesitaba era carísima. Ropa de bebé, medicinas, consultas médicas. Yo ganaba cerca de 8,000 pesos al mes con mis clases y mi renta era de 5,000. Sobraban apenas 3,000 pesos para todo lo demás: comida, recibos, transporte. No había cómo mantener a un bebé con eso. Intenté ponerme en contacto con la familia de Jimena, pero descubrí que ella era hija única y los padres habían muerto en un accidente de auto años antes. No tenía a nadie más. Jimena y Fausto se conocieron en la facultad, se casaron jóvenes y construyeron una vida juntos, hasta que la vida los separó de la forma más cruel posible. Llamé al abogado de un conocido, preguntando sobre la pensión alimenticia, sobre cómo obligar a Fausto a asumir la responsabilidad. Él me explicó que sería un proceso largo, caro, y que yo necesitaría encontrar a Fausto primero. Sin una dirección, sin saber dónde estaba, no había mucho que hacer. La primera semana con Iker fue un torbellino de desesperación y aprendizaje forzado. Yo despertaba cada 2 horas para alimentarlo, cambiaba pañales todo el día, y me gasté los 5,000 pesos que tenía guardados para emergencias solo en los primeros 10 días. Compré una cuna usada, ropita en el tianguis, y pasé a racionar mi propia comida para garantizar que sobrara dinero para la leche especial de Iker. Mis alumnas comenzaron a notar el cambio. Algunas se quedaron sorprendidas al ver a un bebé en mi sala durante las clases. Yo intentaba dar clase con Iker en brazos o en la cuna a mi lado, pero él siempre despertaba llorando en medio de las explicaciones de gramática inglesa. 2 alumnas cancelaron las clases, diciendo que no conseguían concentrarse con el ruido. «Doña Silvia, usted entiende nuestra situación, ¿verdad?», dijo la madre de una de las niñas. «Mi hija tiene TDAH, necesita un ambiente tranquilo». Yo entendí, pero cada alumna que perdía significaba menos dinero al final del mes. Menos dinero significaba menos comida, menos pañales, menos seguridad. Fue la señora Socorro quien me salvó en aquellas primeras semanas.
Ella venía todos los días. Traía ropita que sus nietos ya no usaban. Me enseñaba trucos para calmar a Iker. Se quedaba con él mientras yo daba algunas clases. «Silvia, no puedes hacer esto sola», me decía. «Aquel niño necesita estructura, rutina, cuidado integral». «Lo sé», yo respondía, siempre al borde de las lágrimas. «¿Pero qué puedo hacer? No puedo simplemente abandonarlo en un orfanato. Es mi nieto, es la única familia que me queda». Y era verdad. Después de que mi esposo murió, y ahora que Fausto me había abandonado también, Iker era todo lo que yo tenía. Pero criar a un bebé a los 52 años, sola, sin recursos, me estaba destruyendo física y emocionalmente. Un mes después del abandono, recibí una llamada de un número desconocido. Mi corazón se aceleró. ¿Sería Fausto? Contesté con las manos temblando. «¿Silvia?» Era la voz de una mujer, joven, insegura. «¿Quién es?» «Soy Yadira, la novia de Fausto». La sangre me subió a la cabeza. ¿Novia? Él es casado, es decir, era casado. Su esposa murió hace un mes. «Lo sé», ella dijo bajito. «Mira, no quiero pelear, solo estoy llamando porque Fausto lo pidió. Él quiere saber cómo está Iker». «¿Cómo está Iker?» Mi voz salió más alta de lo que pretendía, e Iker, que estaba durmiendo, despertó asustado y comenzó a llorar. «¿Cómo crees que está?» «Fue abandonado por su padre. Está siendo criado por una abuela que apenas consigue pagar las cuentas». Hubo un silencio del otro lado. Después oí voces sofocadas, como si ella hubiera tapado el teléfono. Cuando volvió, su voz estaba todavía más baja. «Fausto quiere que sepas que él no va a poder ayudar financieramente ahora. Él está empezando en un empleo nuevo. Necesita estabilizarse primero». «¿Estabilizarse?», casi grité. «¿Y su hijo? ¿Él no piensa en cómo su propio hijo se va a estabilizar? ¿En cómo va a comer, vestirse, tener un techo?» «Silvia, entiendo tu enojo, pero tú no entiendes nada». Colgué en su cara. Mis manos temblaban tanto que el teléfono casi se cae. Iker lloraba cada vez más fuerte, y lo cargué, arrullándolo mientras mis propias lágrimas caían en su cuerpecito. Aquella noche, después de acostar a Iker, me senté a la mesa de la cocina e hice cuentas. Mis ingresos habían caído a 4,000 pesos mensuales, ya que perdí varias alumnas. La renta consumía todo ese valor. Los pañales costaban 1,000 pesos al mes. La leche especial, 1,500. Consultas médicas, vacunas, medicinas, ropa que Iker crecía y ya no le quedaba. Me estaba hundiendo en deudas. Comencé a vender mis pertenencias. Primero fueron las joyas que mi esposo me dio a lo largo de los años de matrimonio. Conseguí 15,000 pesos por todo, lo que me dio un respiro de algunos meses. Después vendí la televisión, el microondas, libros raros que tenía desde hacía décadas. Cada venta era como arrancar un pedazo de mí misma. Pero Iker necesitaba comer, necesitaba cuidados médicos, necesitaba un hogar mínimamente digno. Cuando Iker cumplió 6 meses bajo mi cuidado, es decir, 1 año de vida, yo estaba irreconocible. Había adelgazado 12 kilos, tenía ojeras profundas, el cabello que antes me pintaba mensualmente ahora estaba completamente blanco. Parecía haber envejecido 10 años. Pero Iker estaba saludable, creciendo, empezando a sonreír, y esa sonrisa valía cada sacrificio. Fue en esa época cuando conocí a la doctora Fernanda, pediatra del centro de salud. Ella notó mi estado durante una consulta de rutina de Iker. «Doña Silvia, ¿usted se está alimentando bien?», preguntó preocupada. «Estoy bien», mentí. «No está, no. Usted está muy delgada, pálida. Y esas ojeras, ¿cuándo fue la última vez que durmió una noche entera?». Comencé a llorar allí mismo, en el consultorio. No pude contenerme. La doctora Fernanda cerró la puerta. Se sentó a mi lado y escuchó mientras yo le contaba todo. El abandono, las dificultades financieras, la desesperación. «Doña Silvia, ¿usted ya pensó en buscar ayuda del Estado? Existen programas sociales, beneficios para adultos mayores que cuidan a nietos en situación de vulnerabilidad». Yo no sabía.
No había pensado en eso. La doctora Fernanda me dio el contacto de una trabajadora social que me ayudó a llenar los formularios necesarios. 3 meses después, comencé a recibir un apoyo económico mensual. No era mucho, pero hacía diferencia. Era la diferencia entre comer o no comer en algunos días del mes. Pero lo que realmente cambió nuestra situación fue un anuncio que vi en el supermercado. Una familia buscaba maestra de inglés para dar clases particulares a sus 3 hijos, en su casa, 6 veces por semana. El pago era bueno, 15,000 pesos mensuales. El problema es que las clases eran de noche, de las 7 a las 9. Yo no puedo dejar a Iker solo por la noche, le dije a la señora Socorro cuando le conté sobre la vacante. Yo me quedo con él, respondió ella sin dudar. Silvia, necesitas ese trabajo. Yo sé cuánto estás sufriendo. Deja a Iker conmigo. Yo lo cuido como si fuera mi propio nieto. Y fue así como comenzó nuestra rutina por los siguientes años. Durante el día, yo daba clases en casa, con Iker jugando en el corralito a mi lado. Por la noche, dejaba a Iker con la señora Socorro e iba a la casa de la familia Villaseñor a dar clases a sus 3 hijos. Trabajaba de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, con apenas 1 hora de comida. Estaba exhausta, pero finalmente conseguía pagar las cuentas e incluso guardar un poco. Iker crecía rápido. A los 2 años era un niño platicador, curioso, lleno de energía. Él me llamaba Abue y no tenía idea de que tenía un padre en algún lugar del mundo. Yo le contaba que papá y mamá se habían ido al cielo, que vivían con los angelitos y que por eso la abuela cuidaba de él. Era más fácil así, más fácil que explicar que el padre lo había abandonado. Cuando Iker cumplió 3 años, comenzó a hacer preguntas que me partían el corazón. Abue, ¿por qué yo no tengo una mamá como los otros niños del parque? Estábamos en los juegos de la colonia y él acababa de ver a una madre joven cargando a su hija en el columpio, llenándole la carita de besos. Me senté en la banca y jalé a Iker a mi regazo. Mi amor, tú tenías una mamá, sí. Ella era linda, cariñosa y te amaba mucho. Pero ella se enfermó y se fue a vivir al cielo antes de que tú crecieras. Por eso la abuela cuida de ti y te ama tanto como cualquier mamá te amaría. ¿Y papá? ¿Él también se fue al cielo? Esa pregunta siempre era más difícil de responder. ¿Cómo le explicaría que su padre estaba vivo, pero había elegido no formar parte de su vida? Papá tuvo que irse a un lugar muy lejano, pero tienes a la abuela y la abuela nunca te va a dejar. Iker me abrazó fuerte y sentí mi corazón despedazarse y reconstruirse al mismo tiempo. Aquel niño era todo para mí. Yo trabajaba hasta el cansancio, vivía con lo mínimo, sacrificaba todo. Pero cuando Iker me abrazaba, cuando decía, «Te amo, Abue», con esa vocecita dulce, nada más importaba. Los años pasaron. Iker entró a la escuela y yo hacía malabares financieros para pagar los útiles escolares, el uniforme, las actividades. Él era inteligente, muy inteligente. Las maestras siempre me llamaban para decirme cómo destacaba en el grupo. Doña Silvia, Iker tiene un talento especial para las matemáticas y las ciencias. ¿Usted ya pensó en meterlo a clases de regularización o en actividades extracurriculares? Yo lo pensaba, claro que lo pensaba. Pero las clases extra costaban dinero que yo no tenía. Apenas podía pagar las necesidades básicas. Entonces yo misma le enseñaba a Iker en casa. Pedía libros prestados en la biblioteca, investigaba en Internet en los cibercafés y pasaba las noches preparando actividades para estimular su razonamiento. Cuando Iker tenía 7 años, sucedió algo que cambió todo. Estaba dando clase a los hijos de la familia Villaseñor, cuando el señor Alberto, padre de los niños, me llamó para platicar. Doña Silvia, mi esposa y yo hemos observado su dedicación con nuestros hijos. El progreso de ellos en inglés ha sido excepcional, y también sabemos un poco de su historia personal, de su nieto. Mi estómago se apretó. No me gustaba hablar sobre mi vida personal con mis patrones. Gracias, señor Alberto. Me alegra que estén satisfechos. Mire,
tenemos una propuesta. Mi empresa va a abrir una sucursal en Guadalajara y me voy a mudar para allá. Pero me gustaría llevarla con nosotros. Pagaríamos su renta en un departamento cerca de nuestra casa nueva. Aumentaríamos su sueldo a 30,000 pesos y su única obligación sería seguir dándole clases a nuestros hijos. 30,000 pesos. Era más de lo que había ganado en la vida entera. Con ese dinero, yo podría darle una vida digna a Iker. Podría meterlo a una mejor escuela, pagar actividades extracurriculares, tener un poco de tranquilidad financiera. Acepto, respondí sin pensarlo 2 veces. La mudanza a Guadalajara sucedió 2 meses después. Fue difícil dejar a la señora Socorro, que había sido mi salvación durante todos aquellos años. El día de la despedida, las dos lloramos abrazadas. Usted fue un ángel en mi vida, le dije. No sé qué sería de mí y de Iker sin usted. Ustedes van a ser felices en Guadalajara, ella respondió, secándose las lágrimas. Ustedes merecen esta oportunidad, y el Iker va a llegar lejos, Silvia. Aquel niño es especial. Guadalajara fue un nuevo comienzo. El departamento que la familia Villaseñor rentó para nosotros era sencillo, pero limpio y seguro. Por primera vez en años, yo tenía un cuarto solo para mí, e Iker tenía su cuarto. Conseguí inscribirlo en una buena escuela pública, y con el sueldo nuevo pude comprarle ropa decente, pagarle las clases de fútbol que tanto quería. Iker floreció en Guadalajara, y sus amigos, se destacó todavía más en la escuela. A los 10 años, ganó una competencia de matemáticas de la escuela y llevó a casa un diploma que enmarqué y puse en la sala. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor, le dije, abrazándolo. Cuando crezca, voy a ganar mucho dinero y voy a comprar una casa grande para nosotros, abue. Y tú ya no vas a tener que trabajar. Yo me reí, pero mi corazón estaba apretado. No de tristeza, sino de amor. Aquel niño, que fue abandonado como si no valiera nada, estaba creciendo y convirtiéndose en una persona increíble. Durante todos estos años, Fausto nunca más dio señal de vida. Ninguna llamada, ningún mensaje, ningún intento de contacto. Era como si Iker simplemente no existiera para él. Yo tenía rabia, claro que tenía, pero también aprendí a dejar ese enojo de lado. Cargar rencor solo me lastimaba, y yo necesitaba toda mi energía para cuidar de Iker. Cuando Iker tenía 12 años, algo inesperado sucedió. Estábamos en casa, era un sábado por la tarde, cuando mi celular sonó. Número desconocido, pero de Guadalajara. Contesté sin pensar mucho. ¿Silvia? La voz era familiar, pero al mismo tiempo extraña, más vieja, cansada. ¿Quién es? Soy yo, Fausto. Mi sangre se heló. 10 años. 10 años sin una palabra, y ahora llamaba como si nada hubiera pasado. ¿Qué quieres? Mi voz salió más fría de lo que pretendía, pero no pude controlarlo. Mamá, yo necesito hablar contigo. Personalmente, es importante. ¿Importante? ¿Ahora es importante? ¿Después de 10 años abandonando a tu hijo? Por favor, mamá, solo dame una oportunidad de explicar. ¿Podemos vernos? Parte de mí quería colgarle en la cara, bloquear el número, fingir que aquella llamada nunca existió. Pero otra parte, la parte que todavía recordaba al niño que él fue antes de convertirse en el hombre que abandonó a su propio hijo, quiso escuchar, quiso entender. Está bien, pero Iker no puede saberlo. Él piensa que estás muerto. Hubo un silencio pesado del otro lado. Después, la voz entrecortada de Fausto. ¿Muerto? ¿Qué esperabas? ¿Que le contara que el padre lo abandonó porque estaba con otra mujer? ¿Que destruyera la imagen que él tiene de ti? Era más fácil decirle que moriste junto con Jimena. Entiendo. ¿Cuándo podemos vernos? Mañana, a las 3 de la tarde, en la Plaza de Armas. Solo yo. Iker va a estar en casa de un amigo. Pasé la noche entera sin dormir. 1000 pensamientos pasaban por mi cabeza. ¿Por qué Fausto estaba volviendo ahora? ¿Qué quería? ¿Será que finalmente había desarrollado un poco de conciencia? ¿O sería algo peor? En la mañana del domingo,
Arreglé a Iker para que fuera a casa de su amiguito y fui al encuentro con el corazón acelerado. Llegué a la plaza de armas a las 2:45, 15 minutos antes de lo acordado. Me senté en una banca y me quedé observando a la gente pasar. Familias felices, niños jugando, parejas de la mano. Todo lo que Iker nunca tuvo. A las 3 en punto vi a Fausto acercándose. Me llevé un susto. Estaba tan diferente. Flaco, muy flaco, con el cabello entrecano en las sienes, ropa sencilla y una mirada cansada. Nada del joven guapo y lleno de vida que yo conocía. Parecía haber envejecido 20 años en 10. «Hola, mamá», dijo él, quedándose parado frente a mí, sin saber si debería abrazarme o no. «Siéntate», respondí, sin ofrecer abrazo. Él se sentó a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa. Nos quedamos en silencio por algunos segundos, hasta que él habló. «¿Estás bien? Pareces más joven que la última vez que te vi». «Estoy bien. Iker está bien. Es todo lo que importa». «Iker», repitió el nombre del hijo como si estuviera saboreándolo. «¿Cómo está? ¿Cómo es él? ¿Por qué quieres saber? ¿Por qué después de 10 años apareces queriendo saber de tu hijo?» Fausto respiró hondo y vi que se le formaban lágrimas en los ojos. «Porque cometí el error más grande de mi vida, mamá. Porque no pasa un día sin que me arrepienta de lo que hice». El arrepentimiento es fácil, Fausto. Difícil es criar a un niño sola, sin dinero, sin ayuda, sin saber si vas a conseguir dar comida al día siguiente. Lo sé. Y yo quisiera poder volver en el tiempo y cambiar todo, pero no puedo. ¿Por qué hiciste aquello, Fausto? ¿Por qué abandonaste a tu hijo el día del funeral de su madre? ¿Qué tipo de padre hace eso? Él se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. Allí, en medio de la plaza, mi hijo de 40 años lloraba como un niño. Entré en pánico, mamá. Cuando Jimena murió, entré en desesperación total. No conseguía mirar a Iker sin pensar en ella, sin sentir aquel dolor insoportable. Y Yadira. Ella apareció en mi vida cuando yo estaba en el fondo del pozo. Me ofreció una salida, una fuga. ¿Y el Iker? ¿No pensaste en él? ¿En cómo se sentiría sin padre y sin madre? Pensé que tú cuidarías mejor de él que yo. Yo estaba destruido, mamá. No estaba en condiciones de criar a un niño. Pensé que estaba haciendo lo correcto. ¿Lo correcto? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Lo correcto era quedarte y enfrentar tus responsabilidades. Lo correcto era cuidar de tu hijo. Pero tú elegiste huir. Lo sé que fui un cobarde. Él estaba sollozando ahora. Y pagué por eso, mamá. Pagué caro. ¿Qué quieres decir? Fausto se secó las lágrimas y me miró. Yadira me dejó hace 3 años. Conoció a otro tipo, más joven, con más dinero. Fui usado, mamá. Ella nunca me amó de verdad. Y cuando me di cuenta de eso, cuando me vi solo, sin ella, sin ti, sin mi hijo, me desmoroné. Parte de mí sintió lástima por él, pero la parte más fuerte, la parte que pasó 10 años criando a Iker sola, no consiguió sentir mucha compasión. ¿Y qué quieres ahora? ¿Perdón? ¿Que diga que está todo bien? No, sé que no está todo bien, sé que nunca va a estarlo, pero quería conocer a Iker, ver a mi hijo, intentar de alguna forma formar parte de su vida. Mi corazón se aceleró. No. Mamá, por favor. No, Fausto, no tienes idea de cuánto fue difícil criar a aquel niño, de cuánto luché para que él tuviera una vida mínimamente normal. Él es feliz ahora. Está bien. Y tú no vas a aparecer en su vida y destruir todo. Yo soy su padre. Tú no eres nada. Yo estaba gritando ahora y la gente alrededor estaba mirando. Perdiste el derecho de ser llamado padre cuando lo abandonaste. Padre es quien cría, quien está presente, quien ama. Tú eres apenas el hombre que dio el material genético. Fausto se quedó en silencio, encogido en la banca. Después de un tiempo, dijo bajito: «Está bien, lo entiendo, pero hay otra cosa que necesito contarte».
¿Qué? Estoy enfermo, mamá. Cáncer de páncreas, etapa avanzada. Los doctores me dieron 6 meses, tal vez un año. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué? Lo descubrí hace 3 meses. No tengo a nadie, mamá. A nadie realmente. Y yo no quiero morir sin hacer las paces contigo, sin al menos ver a mi hijo una vez. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi cara. No importaba lo que Fausto había hecho, él todavía era mi hijo, y ahora estaba muriendo. Fausto. No estoy pidiendo entrar en su vida definitivamente. Solo quiero verlo, de lejos, si es necesario. Solo quiero ver en qué tipo de persona se convirtió. Y después me iré, lo prometo. Me quedé en silencio por un largo tiempo. Mi mente estaba en conflicto. Proteger a Iker era mi prioridad. Pero negarle a Fausto la oportunidad de ver a su hijo una última vez antes de morir parecía demasiado cruel. Voy a pensarlo, finalmente respondí. Pero no prometo nada. Iker es mi prioridad. Si creo que verte lo va a lastimar de alguna forma, la respuesta es no. Fausto asintió. Gracias, mamá. Es más de lo que merezco. Él me dio un papel con su teléfono y la dirección donde estaba viviendo. Un cuartito rentado en una zona sencilla de Guadalajara. Después se levantó para irse. Antes de salir, me miró una vez más. Mamá, hiciste un trabajo increíble criando a Iker. Lo sé, y siento mucho, mucho realmente, haber puesto ese peso en tus hombros. Me quedé sentada en aquella banca por 1 hora más después de que él se fue, llorando sola, pensando en todo lo que había sucedido. Fausto estaba muriendo. Mi hijo, con todos sus defectos y errores terribles, estaba muriendo. Y yo no sabía qué hacer. Pasé las semanas siguientes en un estado de angustia constante. No le conté nada a Iker, claro. Él continuó su rutina normal, yendo a la escuela, jugando con los amigos, contándome sobre las clases y los maestros. Pero yo estaba dividida por dentro, cargando un secreto que pesaba como plomo. Una parte de mí pensaba que Fausto merecía ver a Iker al menos una vez. Después de todo, estaba muriendo. Y por más que hubiera hecho cosas terribles, todavía era el padre de Iker. La otra parte me decía que protegiera a mi nieto a toda costa. Iker tenía una vida estable, feliz. ¿Por qué arriesgar eso? 2 semanas después del encuentro en la plaza, Fausto llamó. Mamá, ¿pensaste en lo que platicamos? Pensé. No he dejado de pensar, de hecho. ¿Y cuál es tu decisión? Respiré hondo. Puedes verlo, pero de lejos. Iker juega fútbol en el club todos los sábados por la mañana. Puedes ir allá y ver el partido, pero no te acerques a él, no le hables. Solo observa. Gracias, mamá. Muchas gracias. El sábado siguiente, llevé a Iker al entrenamiento de fútbol como siempre. Él estaba emocionado porque iba a jugar un partido amistoso contra otro grupo. Abue, me vas a ver jugar, ¿verdad? Sí, mi amor, siempre te veo. Me quedé en la tribuna, como de costumbre, pero mi mirada no estaba completamente enfocada en el juego. Estaba buscando a Fausto. Y entonces lo vi. Él estaba del otro lado del campo, medio escondido detrás de un poste, usando una gorra y lentes oscuros. Intentaba pasar desapercibido, pero lo reconocí inmediatamente. Observé mientras Fausto veía a su hijo jugar. Incluso de lejos, yo podía ver las lágrimas recorriendo su cara. Podía ver cómo se inclinaba hacia adelante cada vez que Iker agarraba el balón, cómo sonreía cuando Iker metía un gol. Era la primera vez en 10 años que veía a su propio hijo. Iker jugó muy bien aquel día. Metió 2 goles y ayudó al equipo a ganar 3-1. Cuando el juego terminó, él corrió hacia mí, todo sudado y feliz. ¿Viste, abue? Metí 2 goles. Vi, mi amor, estuviste increíble. Lo abracé fuerte, y cuando miré hacia donde estaba Fausto, él ya se había ido. Aquella noche, Fausto me llamó. Estaba llorando tanto que apenas podía hablar. Gracias, mamá. Gracias por dejarme ver a mi hijo. Él es lindo, es inteligente, talentoso, y todo eso gracias a ti.
Yo hice lo que cualquier abuela haría. No, tú hiciste mucho más que eso. Tú salvaste a aquel niño. Yo lo tiré como basura y tú lo transformaste en un niño increíble. Nos quedamos en silencio por algunos segundos. Después Fausto habló. Mamá, ¿puedo pedirte una cosa más? ¿Qué? ¿Puedo seguir viendo sus juegos? Solo eso. Prometo que no me voy a acercar, no voy a hablar con él. Solo quiero poder verlo mientras todavía puedo. Suspiré. Está bien, pero si en algún momento creo que Iker se dio cuenta de algo extraño, te detienes. ¿Entendido? Entiendo. Gracias, mamá. Durante los 3 meses siguientes, Fausto estuvo presente en todos los juegos de fútbol de Iker. Siempre escondido, siempre distante, pero siempre allí. Yo lo observaba observar al hijo, y mi corazón se partía. ¿Qué desperdicio habían sido aquellos 10 años? Fausto podría haber sido parte de la vida de Iker, haberlo visto crecer, haber creado recuerdos juntos. Pero él eligió huir, y ahora solo restaba ese poco tiempo. La salud de Fausto empeoró rápidamente. En las últimas veces que lo vi en los juegos, estaba visiblemente más flaco, más débil, necesitando apoyarse en un bastón. Un sábado por la mañana no apareció. Me quedé preocupada, pero no llamé. Pensé que tal vez se sentía mal o había ido al doctor. El lunes siguiente recibí una llamada de un hospital. Señora Silvia, hablamos del hospital civil. El señor Fausto nos dio su contacto como la persona a ser avisada en caso de emergencia. Él ingresó ayer y le gustaría verla. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo está? Es mejor que usted venga para acá. Está en estado grave. Dejé a Iker en la escuela y fui directo al hospital. Encontré a Fausto en una cama de terapia intensiva, conectado a diversos aparatos, con la piel amarillenta y los ojos hundidos. Cuando me vio, intentó sonreír, pero apenas pudo. «Hola, mamá», susurró con dificultad. «Hola, hijo mío». Le sostuve la mano y fue como sostener un puño de huesos cubiertos por piel. «¿Cómo estás?» «Muriendo», respondió él con sinceridad brutal. «Los doctores dijeron que es cuestión de días, tal vez horas». Las lágrimas comenzaron a rodar por mi cara. No importaba todo lo que había sucedido. Aquel todavía era mi hijo y se estaba muriendo. «Fausto». «No llores, mamá. Yo merezco esto. Merezco morir así, solo, después de todo lo que hice». «No digas eso. Es verdad. Destruí mi propia vida. Abandoné a mi hijo. Alejé a las personas que me amaban. Desperdicié años que podría haber pasado con ustedes». Tosió y vi sangre en el pañuelo que usó para limpiarse la boca. «Pero quiero que sepas una cosa». «¿Qué?» Ver a Iker jugar fútbol en estos últimos meses fueron los días más felices de mi vida en los últimos 10 años. Poder verlo crecer, ver qué tipo de persona es, saber que está bien, eso me dio paz. Yo no podía parar de llorar. ¿Quieres que le cuente? ¿Que estás vivo? ¿Que estuviste en sus juegos? Fausto pensó por un largo momento. No. Deja que siga pensando que morí hace 10 años. Es mejor así. Él te tiene a ti, y tú eres suficiente. Él no necesita cargar con el peso de saber que su padre lo abandonó. Pero Fausto, mamá, por favor, es lo último que te pido. Deja que Iker sea feliz con la verdad que conoce. Perdió a su padre y a su madre joven, pero tenía una abuela increíble que lo crió con amor. Esa es una historia bonita. No arruines eso contando la verdad sobre mí. Fausto murió a la mañana siguiente, solo en el hospital. Yo estaba allí, sosteniéndole la mano, cuando su corazón se detuvo. Fueron los momentos más dolorosos de mi vida. Ver a mi hijo morir, saber que desperdició tanto tiempo, tanto amor, tanta vida por causa de elecciones equivocadas. Organicé un funeral sencillo. No había muchas personas a quienes avisar. Fausto había cortado lazos con todos durante esos 10 años. Aparecimos apenas yo, algunos conocidos de su trabajo y 2 vecinas del edificio donde vivía. No le conté nada a Iker. Él ni sabía que su padre había estado vivo todo este tiempo. Una semana después del funeral,
Mientras arreglaba las cosas de Fausto en el cuartito donde vivía, encontré algo que me dejó choqueada. Decenas de cuadernos, todos llenos de cartas escritas para Iker, cartas que nunca fueron enviadas. Me senté en el suelo de aquel cuarto minúsculo y comencé a leer. Cada carta tenía fecha, desde el día en que Fausto abandonó a Iker hasta la semana antes de morir. 10 años de cartas. Él le escribía a su hijo, le contaba sobre su día, le pedía disculpas, hablaba sobre arrepentimientos, sobre amor. Querido Iker, hoy cumpliste años, 5 años. Me pregunto cómo estás, si eres alto o bajito, si te gusta jugar con carritos o con la pelota, si ya sabes leer. Tu padre aquí no sabe nada sobre ti, y la culpa es toda mía. Espero que seas feliz. Espero que tu abuela te esté dando todo el amor que yo no tuve valor de dar. Lloré leyendo aquellas cartas. Eran cientos de ellas, una para cada semana de los 10 años. Fausto pudo haber abandonado a Iker físicamente, pero en su mente nunca dejó de ser padre. Guardé todos aquellos cuadernos. No sabía cuándo, pero un día se los mostraría a Iker. Cuando fuera más grande, cuando pudiera entender. No ahora, pero un día. La vida continuó. Iker creció, se convirtió en un adolescente. A los 15 años, comenzó a demostrar interés por la tecnología. Le compré una computadora usada e Iker pasaba horas aprendiendo sobre programación, sobre marketing digital, sobre cómo funcionaba el Internet. Abue, ¿sabías que se puede ganar dinero en Internet? Me contaba emocionado. Puedo crear sitios, hacer marketing para empresas, trabajar desde casa. Yo apenas entendía de lo que hablaba, pero veía el brillo en sus ojos y eso era suficiente. Iker había encontrado su pasión. A los 17 años, hizo su primer dinero creando un sitio para una panadería de la colonia. Ganó 3,000 pesos y se puso tan orgulloso que guardó el primer billete como si fuera un trofeo. Un día voy a ganar mucho más, Abue, y voy a comprar una casa grande para nosotros. Yo sonreía, pero no creía mucho. Estaba satisfecha con lo que teníamos, un departamento sencillo pero nuestro, comida en la mesa, salud. Era suficiente, pero Iker tenía otros planes. A los 18 años, creó una agencia de marketing digital. Comenzó solo, trabajando desde su cuarto, atendiendo pequeños clientes. Después de 6 meses, ya tenía 10 clientes fijos. En un año, tenía 20. Abue, necesitamos platicar, me dijo una mañana de domingo, 2 días después de cumplir 20 años. ¿Qué pasa, mi amor? Siéntate aquí. Me llevó a la sala y abrió la laptop. Mira esto. En la pantalla vi números que no tenían sentido, muchos ceros. ¿Qué es eso? Es mi cuenta de banco. Abue, junté 2 millones de pesos. Lo miré a él, después a la pantalla, después a él nuevamente. ¿Qué? 2 millones. Mi agencia creció mucho. Tengo contratos con empresas grandes ahora. Y Abue, la primera cosa que voy a hacer con este dinero es comprar una casa para nosotros. Comencé a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de orgullo, de gratitud, de amor. Aquel bebé que fue abandonado en mi puerta hace 20 años se había convertido en un hombre de éxito. Iker, yo no necesito una casa grande. Estamos bien aquí. Pero yo quiero, Abue. Quiero darte todo lo que mereces. Trabajaste la vida entera para criarme, sacrificaste todo por mí. Ahora es mi turno de cuidar de ti. 3 meses después, nos mudamos a una casa linda en una zona exclusiva de Guadalajara. Tenía 3 recámaras, jardín, una cocina enorme donde finalmente podía cocinar a mi gusto. Era un sueño. Iker continuó creciendo profesionalmente. A los 22 años, su agencia era una de las más respetadas de la ciudad. Salía en revistas, daba conferencias, lo llamaban el prodigio del marketing digital. Yo asistía a todo eso con lágrimas de orgullo en los ojos. Mi nieto, que podría haber crecido en un orfanato o en condiciones miserables, estaba volando alto. Y todo porque yo no me rendí con él. Pero nuestra paz estaba a punto de ser interrumpida. Una mañana de jueves,
Estaba en el jardín regando las plantas cuando sonó el timbre. Fui a atender sin sospechar nada. En la puerta estaba una mujer de unos 50 años, bien vestida, con un hombre de traje al lado de ella. Ella sonrió al verme. ¿Doña Silvia? Sí. Mi nombre es Yadira. Creo que ya hemos oído hablar la una de la otra. Mi sangre se heló. Yadira, la mujer que destruyó mi familia, la amante de mi hijo. ¿Qué quieres? Vine aquí a hablar sobre Iker, sobre los derechos de mi fallecido compañero, Fausto, sobre la herencia del muchacho. ¿Herencia? ¿Qué herencia? Fausto murió sin nada. Yadira sonrió, pero era una sonrisa fría, calculada. No estoy hablando de la herencia que Fausto dejó. Estoy hablando de la herencia que Iker construyó. Como compañera de Fausto por muchos años, y ya que Fausto nunca renunció legalmente a la paternidad, yo tengo derechos sobre parte de los bienes de Iker. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Estás loca? Iker construyó todo solo. Con el apellido Montenegro, el apellido de su padre. Legalmente, Fausto tenía derechos sobre el hijo, y como su compañera, yo heredo esos derechos. ¡Fuera de mi casa! Yo estaba gritando ahora. ¡Fuera antes de que llame a la policía! Yadira no se movió. Doña Silvia, no necesita ponerse nerviosa. Solo queremos lo que es nuestro por derecho. Mi abogado aquí, el licenciado Silveira, tiene toda la documentación necesaria. Fue en ese momento que Iker apareció detrás de mí. ¿De qué están hablando? Iker miraba a Yadira y al abogado con una expresión confundida. Yo estaba paralizada, sin saber qué decir. ¿Cómo explicarle a mi nieto, en cuestión de segundos, que su padre no había muerto hace 20 años, que estuvo vivo durante 10 de ellos después del abandono, que había una mujer ahora intentando robar lo que era suyo? Yadira fue más rápida. Iker, mi nombre es Yadira. Yo era compañera de tu padre, Fausto. Siento mucho tu pérdida. ¿Mi pérdida? Iker me miró a mí, después a Yadira. Mi padre murió cuando yo era un bebé. Técnicamente, murió hace 8 años. Yadira corrigió con una calma perturbadora. Pero tu abuela nunca te contó eso, ¿verdad? Vi el mundo derrumbarse en los ojos de Iker. ¿Abue? ¿De qué está hablando? Mis piernas flaquearon y necesité apoyarme en el marco de la puerta. Iker, puedo explicar. Tu padre te abandonó cuando tenías 6 meses. Yadira continuó, ignorando completamente mi intento de intervenir. Él me eligió a mí. Vivimos juntos por algunos años y después murió de cáncer. Y como su compañera, y como él nunca renunció legalmente a los derechos sobre ti, tengo derecho a parte de lo que tú construiste. Eso es mentira. Finalmente encontré mi voz. Tú no tienes derecho a nada. Iker estaba blanco. Me miró con una expresión que nunca olvidaré. Traición, dolor, confusión. Abue, ¿es verdad? ¿Mi padre estuvo vivo y nunca me lo contaste? Iker, mi amor, déjame explicar. ¿Es verdad o no? Bajé la cabeza, las lágrimas ya cayendo. Es verdad, pero lo hice para protegerte. Iker dio un paso atrás, como si le hubiera dado una bofetada. ¿Protegerme? Me mentiste durante 20 años. Él te abandonó, Iker. Te dejó en mi puerta como basura. Quise ahorrarte ese dolor. Esa no era tu decisión. Iker estaba gritando ahora, las lágrimas también recorriendo su cara. No tenías el derecho de decidir lo que yo debía o no saber sobre mi propio padre. Yadira asistía a todo con una sonrisa satisfecha. El abogado, al menos, parecía incómodo con la situación. Iker, intenté acercarme a él, pero se alejó. Por favor, escúchame. No, ahora no. Él miró a Yadira y al abogado. ¿Qué quieren exactamente? Como su padre nunca renunció a los derechos parentales, explicó el abogado, y como la señora Yadira puede comprobar unión estable con él durante años, ella tiene derecho a representar los intereses de él. Estamos pidiendo el 40% de sus bienes actuales, más una pensión mensual de 100,000 pesos. Iker se rió.
Pero no era una risa de alegría, era una risa de incredulidad total. ¿40%? ¿Están locos? Es lo que determina la ley, dijo Yadira con naturalidad, como si estuviera pidiendo azúcar prestada. ¿La ley? Iker estaba temblando de rabia ahora. Mi padre, ese hombre que están usando como excusa, me abandonó cuando tenía 6 meses. Desapareció por 10 años. ¿Y ustedes creen que tienen derecho a algo? A la ley no le importan las cuestiones emocionales, joven, respondió el abogado. Le importan los documentos legales, y todos los documentos están a nuestro favor. En ese momento, algo cambió en Iker. Dejó de temblar, se secó las lágrimas y se quedó completamente calmado. Un calmado que me asustó. Entiendo. ¿Quieren una guerra legal? La van a tener. Iker, sé razonable, intentó Yadira. Podemos resolver esto de forma amistosa. Lárguense de mi casa, ahora. Joven, lárguense. El abogado tomó a Yadira del brazo y la guió hacia afuera. Antes de irse, Yadira se dio la vuelta hacia Iker. Te vas a arrepentir de esto. Nos vemos en el juzgado. En cuanto salieron, Iker se dio la vuelta hacia mí. Necesito un tiempo solo. No quiero hablar contigo ahora. Iker, por favor. ¡No! Gritó tan fuerte que di un paso atrás. Me mentiste durante 20 años. 20 años, abuela. Me hiciste creer que mi padre estaba muerto, que me amaba, que había sido un héroe. Y descubro ahora que era un cobarde que me abandonó y tú nunca me lo contaste. Hice lo que creí que era mejor. ¿Para quién? ¿Para mí o para ti? Porque creo que tú solo no querías ser la villana de la historia. Preferiste transformar a mi padre en un mártir que contarme la verdad. Las palabras de Iker me cortaron más profundo que cualquier cuchillo. ¿Será que era verdad? ¿Será que había mentido para protegerlo o para protegerme a mí? Para no tener que lidiar con las preguntas difíciles, con la posibilidad de que Iker quisiera conocer al padre. Te amo, Iker. Todo lo que hice fue por amor. El amor no se basa en mentiras. Agarró las llaves del coche y fue hacia la puerta. Me voy a un hotel. Necesito pensar. Iker, no. Pero ya había salido, azotando la puerta tras de sí. Oí su coche arrancar y salir de la cochera. Y entonces me quedé allí, sola en la casa que él había comprado para nosotros, sintiendo como si lo hubiera perdido todo. Durante 3 días, Iker no contestó mis llamadas. No respondió mis mensajes. Yo estaba desesperada, sin saber qué hacer. La casa estaba vacía sin él. La cocina donde preparaba sus comidas favoritas estaba silenciosa. El jardín donde solíamos desayunar juntos los domingos estaba abandonado. Al 4.º día, Iker volvió. Pero era un Iker diferente, más frío, más distante. Entró, puso una carpeta en la mesa de la cocina y se sentó. Abue, siéntate aquí. Me senté, con el alma en un hilo. Estos últimos días pensé mucho, sobre todo, y llegué a algunas conclusiones. Iker, déjame hablar. Respiró hondo. Lo que hiciste estuvo mal. Mentirme durante 20 años sobre mi padre estuvo mal. No importa cuáles fueran tus intenciones. Yo tenía el derecho de saber la verdad. Bajé la cabeza, las lágrimas cayendo en mi regazo. Pero, continuó Iker, y su voz se volvió más suave. También entiendo por qué lo hiciste. Estabas intentando protegerme. Estabas intentando darme una infancia normal, sin el peso de saber que fui abandonado. Y por eso yo te perdono. Lo miré, sorprendida. ¿Qué? Te perdono, abue, porque a pesar de la mentira, todo lo demás que hiciste fue por amor verdadero. Tú me criaste cuando nadie más quiso. Trabajaste hasta el cansancio para darme comida, ropa, educación. Sacrificaste tu vida por la mía. Eso es amor de verdad. Comencé a llorar descontroladamente. Iker se levantó, vino hacia mí y me abrazó. Pero no puede haber más secretos entre nosotros, ¿va? A partir de ahora, solo la verdad, prometí entre sollozos. Y sobre Yadira, dijo Iker volviendo a la silla. Contraté a los mejores abogados de Guadalajara y descubrimos algunas cosas interesantes.
Iker abrió la carpeta que había traído. Dentro había documentos, fotos, papeles oficiales. Mis abogados investigaron a Yadira y descubrimos que ella nunca tuvo unión estable comprobada con mi padre. Vivieron juntos apenas 2 años y ella misma lo dejó mucho antes de que él muriera. Mis ojos se agrandaron. ¿Entonces estaba mintiendo? Completamente. No hay ningún documento que compruebe unión estable, ningún contrato de renta a nombre de los dos, ninguna cuenta conjunta, nada. Ella apenas oyó hablar de mí, de mi éxito, y decidió probar suerte. Pero su abogado es un abogado de mala muerte que aceptó el caso solo para sacarle dinero a ella. Mis abogados ya se pusieron en contacto con él. Cuando mostramos las evidencias, abandonó el caso inmediatamente. Sentí un alivio tan grande que pensé que me iba a desmayar. ¿Entonces se acabó? ¿No va a conseguir nada? No solo eso. Vamos a demandarla por intento de extorsión y uso indebido del sistema judicial. Va a tener que pagar una multa y hasta puede ir a la cárcel. Iker, ¿cómo descubriste todo eso tan rápido? Él sonrió. Abue, yo trabajo con información. Sé cómo encontrar lo que necesito, y cuando se tiene dinero, las cosas se mueven más rápido. Aquella tarde, Iker me contó todo lo que había descubierto. Yadira tenía un historial de relaciones con hombres mayores, siempre intentando sacar ventaja financiera. Ya había demandado a 2 exnovios por pensión, sin éxito. Era una estafadora profesional. Pero hay una cosa que todavía no entiendo, dijo Iker, mirándome. Dijiste que mi padre me abandonó. ¿Pero él nunca intentó volver? ¿Nunca intentó ver cómo estaba? Suspiré. Era hora de contar toda la verdad. Él volvió, cuando tenías 12 años. Apareció en mi vida, pidiendo verte. Estaba muriendo de cáncer. Iker se puso pálido. ¿Qué? Él vio tus juegos de fútbol durante 3 meses, de lejos, siempre escondido, y después murió. Me pidió que no te contara. Pensó que sería mejor que siguieras pensando que había muerto junto con tu madre. Iker se quedó en silencio por un largo tiempo. Después preguntó, ¿él se arrepintió de lo que me hizo? Sí, pasó 10 años arrepintiéndose. Me dijo que verte jugar fútbol fueron los días más felices de sus últimos años de vida. Me levanté, fui a mi cuarto y regresé con los cuadernos. Todos los cuadernos llenos de cartas que Fausto escribió. Guardé esto para ti. Son cartas que tu padre escribió durante 10 años, una para cada semana. Nunca las envió, pero las escribió pensando en ti. Iker tomó los cuadernos con las manos temblando. Abrió el primero, leyó la primera carta y comenzó a llorar. Pasó la noche entera leyendo aquellas cartas, y yo me quedé sentada a su lado, sosteniendo su mano. Cuando terminó, ya era de mañana. Iker me miró con los ojos rojos e hinchados. Era un cobarde, pero también era humano. Cometió errores terribles, pero al final se arrepintió. Sí, yo no sé si consigo perdonarlo, pero entiendo un poco mejor ahora. En los días siguientes, Yadira intentó todavía algunas veces ponerse en contacto, siempre con amenazas vacías. Pero los abogados de Iker fueron implacables. Ella terminó yéndose de la ciudad para evitar el proceso de extorsión. Iker volvió a trabajar normalmente. La agencia continuó creciendo. Pero algo había cambiado entre nosotros. Ahora ya no había secretos. Él me preguntaba sobre Fausto siempre que tenía dudas, y yo respondía con sinceridad. Platicamos sobre Jimena, su madre, sobre cómo era ella. Le mostré fotos que había guardado. 2 años después, cuando Iker tenía 22 años, creó una fundación. No con mi nombre, sino con el nombre de su madre. Fundación Ximena Montenegro de apoyo a abuelas y nietos. Una fundación para ayudar a abuelas que, como yo, quedaron responsables de criar nietos cuando los padres abandonaron o murieron. ¿Por qué con el nombre de ella?, pregunté emocionada. Porque mi madre no tuvo elección. Ella no me abandonó. Ella murió. Pero tú y ella, las dos me amaron. Y quiero honrar a ambas.
El día de la inauguración de la fundación, me llamaron para dar un discurso. Me paré frente a cientos de personas y conté mi historia. Conté sobre el día en que encontré a Iker abandonado, sobre los años de lucha, sobre el dolor y el amor. Criar a un niño siempre es difícil, dije. Pero criar a un nieto abandonado, sin recursos, sin apoyo, es uno de los mayores desafíos que alguien puede enfrentar. Sin embargo, también es una de las mayores bendiciones. Iker me dio propósito cuando yo pensaba que mi vida se había acabado. Me dio amor cuando estaba sola. Y hoy, ver al hombre extraordinario en que se convirtió, vale cada lágrima, cada noche sin dormir, cada sacrificio. La audiencia aplaudió de pie. Iker estaba en la primera fila, llorando y sonriendo al mismo tiempo. Hoy, 5 años después de todo lo que pasó con Yadira, puedo decir que soy feliz. Iker se casó con una mujer maravillosa, Sofía, que me trata como si fuera su propia abuela. Me dieron 2 bisnietos, Jimena y Fausto, en homenaje a los padres de Iker. Cuando cargo a esos bebés, recuerdo el día en que encontré a Iker abandonado en el pasillo. Recuerdo el dolor, el miedo, la incertidumbre, pero también recuerdo el amor. Del amor incondicional que me hizo luchar, que me hizo seguir adelante incluso cuando todo parecía imposible. Iker construyó un imperio. Tiene hoy una de las mayores agencias de marketing digital del país. Aparece en revistas, da entrevistas, es invitado a conferencias internacionales, pero cuando llega a casa, sigue siendo mi nieto. Todavía me llama todos los días, me visita todos los domingos para la comida en familia. Y cuando alguien le pregunta sobre su historia de éxito, siempre responde lo mismo. Yo soy lo que soy por mi abuela. Ella me salvó cuando fui descartado, me amó cuando fui rechazado, y me enseñó que la familia no es de sangre, es de quien se queda cuando todos se van. La verdad es que Fausto me hizo un regalo aquel día terrible en que abandonó a Iker. Me dio la oportunidad de amar incondicionalmente, de tener propósito, de criar a alguien extraordinario. Y por eso, de una forma extraña e inesperada, estoy agradecida. La vida tiene esas ironías. Lo que parecía ser el fin de todo se transformó en el comienzo de algo lindo. Y hoy, a los 72 años, puedo decir con certeza, valió cada segundo. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y dejar un comentario contando qué te pareció. Y si quieres tener acceso a contenidos exclusivos y ayudar al canal a crecer, considera volverte miembro. Tu presencia aquí significa todo para mí. Hasta la próxima historia.